Bienvenidos a un nuevo video del canal Cita de Psicoanálisis. En la lista de reproducción, material para el estudio del examen de residencia en Psicología, Sistema Unificado en la República Argentina. Les doy la bienvenida. Si todavía no conoces el canal, muy bien, te invito a suscribirte. Y si lo conoces, sabes que estamos en la lista de reproducción del material para las residencias, con lo cual hoy vamos a trabajar con un choice sobre el texto clásico de Freud de 1924, La pérdida de realidad en la neurosis y la psicosis. Es un texto que generalmente entra en el examen, por eso voy a leerte un choice y lo vamos a utilizar como guía para alimentarlo, nutrirlo con el material del texto. Además, al final vamos a avanzar un poco sin el choice. Nos va a servir en esta oportunidad como introducción para que vos puedas, luego de escuchar este video, ir directamente al texto y que te sea mucho más sencillo trabajarlo, ¿sí? Así que vamos a comenzar a leer entonces el texto La pérdida de realidad en la neurosis y psicosis. Vamos a comenzar directamente. Entonces, pregunta 1. Según Freud, en el texto La pérdida de realidad en la neurosis y psicosis, en la neurosis, ¿qué realiza el yo en vasallaje a la realidad? ¿Qué es lo que pasa en la neurosis en cuanto a lo que realiza el yo en vasallaje a la realidad? Esto es en la primera página del texto. Y lo que pasa, lo que sucede es que el yo sofoca un fragmento del ello. Es muy sencillo. El yo entonces sofoca un fragmento del ello en vasallaje a la realidad. Siguiente. Según Freud en este texto, ¿al servicio de qué está el yo en la psicosis? A diferencia de la neurosis, entonces, ¿al servicio de qué está el yo en la psicosis? Muy bien. La respuesta es que el yo en la psicosis está al servicio del ello. El yo en la psicosis está al servicio del ello. Estamos en la segunda tópica freudiana. Todo esto se refuerza claramente en la lectura de El yo y el ello, que es el texto donde en los primeros capítulos habla sobre los vasallajes del yo, con lo cual también pueden utilizarlo para complementar este texto. Siguiente pregunta. Según Freud, en el texto La pérdida de realidad, ¿qué es lo decisivo para la neurosis? ¿Qué es lo decisivo para la neurosis? Bueno, lo decisivo entonces es la hiperpotencia del influjo objetivo. La hiperpotencia del influjo objetivo es lo decisivo para la neurosis, de acuerdo a lo que dice Freud en este texto. Siguiente. Según Freud en este texto, ¿cuál es la diferencia en relación a la pérdida de realidad entre neurosis y psicosis? Justamente el tema del título. ¿Cuál es la diferencia en relación a la pérdida de la realidad entre neurosis y psicosis? Bueno, la psicosis pierde la realidad y la neurosis la evita. Así ubica Freud, de manera resumida, sencilla, concreta, la diferencia entre la pérdida de realidad en la neurosis y la psicosis. La psicosis pierde la realidad y la neurosis la evita. Siguiente. Según Freud, en el texto La pérdida de realidad, ¿cuál es el primer paso en la psicosis? ¿Cuál es el primer paso en la psicosis? Bueno, arrancar al yo de la realidad. Freud dice que el primer paso en la psicosis es arrancar al yo de la realidad. Siguiente. Según Freud en este texto, ¿qué paso es posterior a la obediencia inicial de la neurosis? ¿Qué paso es posterior
a la obediencia inicial de la neurosis. Bueno, luego entonces de la obediencia inicial de la neurosis, lo que se produce es un intento de huida. Un intento de huida. Dice así Freud, miren qué interesante siempre es leer a Freud, la forma que tiene de escribir y de expresar sus ideas. Dice así: esa diferencia inicial se expresa en el resultado final del siguiente modo. La diferencia siempre está hablando entre neurosis y psicosis. En la neurosis se evita, al modo de una huida, un fragmento de la realidad, mientras que en la psicosis se lo reconstruye. Se reconstruye un fragmento de la realidad. Dicho de otro modo, en la psicosis, a la huida inicial sigue una fase activa de reconstrucción. En la neurosis, en cambio, la obediencia inicial es seguida por un posterior intento de huida. O de otro modo más todavía, dice Freud, la neurosis no desmiente la realidad, se limita a no querer saber nada de ella. La psicosis, en cambio, la desmiente y procura sustituirla. ¿Sí? Esta es la diferencia entre neurosis y psicosis respecto de la realidad. Y dice así: llamamos normal o sana a una conducta que aúna determinados rasgos de ambas reacciones. Entonces, normal o sana, dijimos, es una conducta que aúna rasgos de ambas reacciones, que como la neurosis no desmiente la realidad, pero como la psicosis se empeña en modificarla. ¿Sí? Esa es la conducta sana para Freud, la que no desmiente la realidad y busca modificarla. ¿Sí? Como en caso extremo pasa en la psicosis y en la neurosis. La neurosis niega la realidad y la psicosis la reconstruye a su gusto. Seguimos. De acuerdo a este texto, en la psicosis, ¿dónde tiene lugar el remodelamiento de la realidad? ¿Dónde se produce, dónde tiene lugar el remodelamiento de la realidad? Bueno, en los sedimentos psíquicos, psíquicos de los vínculos con esta. En los sedimentos de los vínculos con esta se refiere a la realidad, ¿sí? Porque dice así Freud. En la psicosis, el remodelamiento de la realidad tiene lugar en los sedimentos psíquicos de los vínculos que hasta entonces se mantuvieron con ella, con la realidad, en línea con la realidad. O sea que las huellas némicas, las representaciones y los juicios que se habían obtenido de ella hasta ese momento y por los cuales era subrogada en el interior de la vida anímica, ¿sí? Dice, pero el vínculo con la realidad nunca había quedado concluido del todo, dice Freud, sino que se enriquecía y variaba de continuo mediante percepciones nuevas. De igual modo, a la psicosis se le plantea la tarea de procurarse percepciones tales que correspondan a la realidad nueva, ¿sí? A la realidad que reconstruye. La psicosis requiere nuevas percepciones que se condigan con esa nueva realidad. Lo que se logra de la manera más radical por vía de la alucinación, ¿sí? Por medio de la alucinación obtiene partes, fragmentos de realidad que afirmen, avalen la nueva realidad que reconstruye. Muy bien, seguimos en la pregunta 8. Según Freud, ¿cuál es el cabal indicio de que todo el proceso que el autor llama de replasmación se consuma contrariando poderosas fuerzas? ¿Cuál es el cabal indicio de que la replasmación se consuma a contrapelo de poderosas fuerzas? ¿Cuál es el indicio? Bueno, el carácter penosísimo y el desarrollo de angustia que van unidos a los espejismos de recuerdos, formaciones delirantes y alucinaciones, bueno, justamente en la psicosis, ¿sí? O sea que el carácter penoso, la angustia, el malestar que va unido a
a estos elementos, los fenómenos elementales, espejismo de recuerdos, delirios y alucinaciones, ¿sí? Tal que esos son los indicios de que esta replasmación se realiza a contrapelo de poderosas fuerzas. Siguiente pregunta. Según Freud en este texto, ¿por qué las consecuencias respecto al proceso de las mociones son las mismas en la neurosis y en la psicosis? ¿Por qué las consecuencias respecto al proceso de las mociones son las mismas en neurosis y psicosis? Bueno, ¿por qué? Porque en la neurosis la emoción reprimida empuja hacia adelante y el resultado del conflicto es el compromiso. En la neurosis el resultado del conflicto es el compromiso y en la psicosis, en cambio, el fragmento rechazado se va imponiendo cada vez más en la vida anímica. ¿Sí? De vuelta. En la neurosis la emoción reprimida empuja produciendo un compromiso, la solución del compromiso, que es el síntoma. En cambio, en la psicosis, el fragmento rechazado se va imponiendo cada vez más en la vida anímica, se impone por sobre el resto de los contenidos de las emociones psíquicas, ¿sí? Siguiente. Según Freud en este texto, la pérdida de realidad en neurosis y psicosis, ¿cuál es una de las analogías que propone Freud entre neurosis y psicosis? ¿Cuál es una de las analogías que propone? Y es que en ambas la tarea que debe acometerse en el segundo paso fracasa parcialmente. Bueno, repasemos los dos pasos entonces de neurosis y psicosis. En la neurosis Freud dice que se produce, como dijimos al principio, el yo al servicio de la realidad emprende la represión de una moción pulsional. Ese es el primer paso. Y el segundo paso de la neurosis es el que consiste propiamente en la neurosis, es cuando en los procesos que aportan un resarcimiento a los sectores perjudicados del ello, ¿sí? O sea, cuando se busca resarcir a los sectores perjudicados del ello por la represión emprendida en el primer paso, ahí ese es el segundo paso, ¿no? El aflojamiento del nexo con la realidad es entonces la consecuencia de este segundo paso en la formación de la neurosis. En cambio, en la psicosis pasa algo análogo, dice Freud, que se observa también en ella dos pasos, de los cuales el segundo representa el carácter de la reparación. Pero aquí la analogía deja el sitio a un paralelismo mucho más amplio entre los procesos, dice Freud, ya que el segundo paso en la psicosis quiere compensar la realidad la pérdida, de realidad, pero no a expensas de una limitación del ello, sino que, tal como pasaba en la neurosis, sino que en la psicosis se va por otro camino más soberano, dice Freud, ¿sí? Se produce una nueva realidad, ya que no ofrece el mismo motivo de escándalo que la que es abandonada, ¿sí? Se produce una nueva realidad. Por eso en las dos segundas partes, digamos, en la segunda parte de la neurosis, tanto como de la neurosis como de la psicosis, la tarea que se acomete, digamos, fracasa parcialmente, ¿sí? Ninguna de las dos cumple su cometido en forma completa. Siguiente pregunta. Según Freud en este texto, ¿dónde cae el acento del proceso en la psicosis? ¿Dónde cae el acento del proceso en la psicosis? Bueno, el acento recae íntegramente sobre el primer paso, que es en sí patológico. El primer paso de los dos en la psicosis
es sobre el que cae el acento, ¿sí? Que es en sí mismo patológico, dice Freud. Y lo distingue de la neurosis, que el acento cae en el segundo paso, ¿sí? Dice así: en la psicosis el acento recae íntegramente sobre el primer paso, que es en sí mismo patológico y solo puede llevar a la enfermedad. En la neurosis, en cambio, recae en el segundo paso. El fracaso de la represión, mientras que en el fracaso de la represión, mientras que el primer paso puede lograrse y en efecto se logra innumerables veces en el marco de la salud, ¿sí? Es la represión. Si bien ello no deja de tener sus costos y muestra, como secuela, indicios del gasto psíquico requerido, dice Freud. Claro, uno en la salud se produce innumerables veces la represión de una emoción pulsional, que es el primer paso previo a la neurosis. El fracaso de la represión constituye el segundo paso que produce en sí misma la neurosis. Dice, la neurosis se conforma por regla general con evitar el fragmento de realidad correspondiente, el reprimido, y protegerse del encuentro con él. Sin embargo, dice Freud que tampoco hay que distinguir tan tajantemente la pérdida de realidad justamente como se produce en la psicosis y en la neurosis, porque en la neurosis tampoco faltan intentos de sustituir la realidad indeseada por una más acorde al deseo, y la posibilidad de ello lo da la existencia de un mundo de fantasía, dice Freud, un ámbito que en su momento fue segregado del mundo exterior real por la instauración del principio de realidad, y que desde entonces quedó liberado a la manera de una reserva de los reclamos de la necesidad de la vida. Dice Freud que es de este mundo de la fantasía que la neurosis toma el material para sus neoformaciones de deseo, y comúnmente lo halla, por el camino de la regresión, en una prehistoria real más satisfactoria. Luego dice, apenas cabe dudar que el mundo de la fantasía desempeña en la psicosis el mismo papel, de que también en ella constituye la cámara del tesoro de donde se recoge el material o el modelo para edificar la nueva realidad. Pero el nuevo mundo exterior fantástico de la psicosis quiere reemplazar a la realidad exterior. En cambio, el de la neurosis gusta de apuntalarse, como el juego de los niños, en un fragmento de la realidad, diverso de aquel contra el cual fue preciso defenderse. Le presta un significado particular y un sentido secreto que de manera no siempre del todo acertada llamamos simbólico. Así, para ambas, neurosis y psicosis, no solo cuenta el problema de la pérdida de realidad, sino también el de un sustituto de realidad. Bueno, eso es todo. Este pequeño apunte, pequeña lectura, comentario, para ayudarlos a incorporar este texto. Después de escuchar este video, seguramente va a ser mucho más sencillo para ustedes leerlo rápidamente, incorporar este pequeño y contundente texto de Freud de 1924, que está en el tomo 19, en el volumen 19 de las obras completas de Amorortu, justamente en el Soy el Hoyo y otras obras, ¿sí? Que les decía al principio. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado, interesado, servido, divertido el video. Y nada más. Gracias por tu comentario, tu like, tu suscripción, ¿sí? Eso es todo. Y bueno, te invito a ver los otros videos del canal, que está bastante repleto en todo lo que es psicoanálisis del material para estudiar las residencias, y otro tanto material relacionado
en el triángulo psicoanálisis, psicología y salud mental, ¿sí? Bueno, muchas gracias por tu tiempo. Te mando un saludo y nos vemos en la próxima cita de psicoanálisis. Chau.